¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a obstáculos que parecen prácticamente inalcanzables solo para vernos después conquistándolos? Peor aún, ¿qué hubiera pasado si a la primera de cambio hubiéramos dejado de intentarlo? Si los obstáculos fueran razón para desistir de algo, ¿qué sería de la vida? ¿Qué hubiera sido de la historia? El maestro de Beethoven lo declaró en su momento un caso perdido como compositor. El maestro de Enrico Caruso, uno de los más grandes cantantes de ópera, decía que no tenía voz y que no sabía cantar. Los maestros de Charles Darwin lo consideraban un chico ordinario por debajo del promedio intelectual. El editor de un periódico despidió a Walt Disney cuando apenas empezaba su carrera por falta de ideas. Los maestros de Thomas Edison decía que era demasiado estúpido para aprender cualquier cosa. El maestro de Albert Einstein lo describió en su momento como mentalmente lento, insociable y con sueños absurdos. De hecho, en 1905 la Universidad de Brno le rechazó una disertación doctoral por considerarla irrelevante e irreal. Del gran escultor Rodin se decía que era el peor alumno de la escuela. De hecho, los expertos rechazaron 3 veces su solicitud de admisión a la escuela de arte. A León Tolstoy, autor de La guerra y la paz, lo obligaron a abandonar la escuela ya que los eruditos lo consideraban completamente incapaz de aprender. Los obstáculos existen, son reales. Lo único que no es real es la percepción que de ellos tenemos. Esa es subjetiva y está en función de nosotros mismos. Pensemos en esto. Un obstáculo se define como tal solo y cuando creemos que requeriremos de una gran reserva de fuerzas para conquistarlo. Para ninguno de nosotros, ya jóvenes y adultos, una escalera se vuelve un obstáculo. Pero ¿qué tal para un niño de 1 o 2 años? Es algo prácticamente insalvable. ¿Qué quiere decir eso? Que la definición de nuestra personalidad va a estar en función de lo que consideremos realmente un obstáculo. Es un hecho que conforme crecemos, lo que considerábamos obstáculos dejan de serlo y los retos que nos planteamos se convierten cada vez en más ambiciosos. Así es la vida, y la manera en que enfrentaremos esto es la que definirá el carácter en nuestra personalidad. Cuando hablamos de obstáculos, hablamos de una relación fuerzas-retos, pero más interesante aún, la percepción que de ello tenemos. El obstáculo podrá seguir existiendo, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la percepción que de él tenemos, lo cual nos pondrá en un uso eficiente de nuestros recursos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que nuestra mente puede trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Yo creo que todos tenemos en mente actitudes propias o de conocidos ante problemas. Cuando pesimistamente se dan por vencidos, es mucho más difícil conquistar los retos que cuando muestra una actitud de lucha y optimismo. Hay un ejercicio que me gusta efectuar. Se le pide a un grupo de gente que trabaje 2 columnas. En una columna escriben los 3 más grandes obstáculos que creían insalvables en su vida. Y en la otra escriben el por qué consideraban esos retos como insalvables. Se les pide que sean muy explícitos en este punto. Y una vez que han hecho esto, se les pide que lo lean en silencio y luego se les hace la pregunta: ¿qué pasó? Por lo visto tenías el problema muy bien analizado y creías no lo conquistarías. Entonces, ¿qué pasó? La conclusión es sencilla. La percepción de cada uno era la que hacía ver esos obstáculos tan enormes que parecían que serían ellos los que triunfarían. Cuando uno conquista un obstáculo, en realidad se conquista a sí mismo, a sus miedos, a sus mediocridades, a su corta visión. Cada obstáculo conquistado por la tenacidad, el valor y el coraje nos permite crecer como personas interior y exteriormente. Nos da más recursos y herramientas para nuestra vida y nos permite una visión de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea más amplia, profunda y trascendente. Es así como los obstáculos solo existen para demostrarte que no tienes límites.